Imagina estar atrapado en un lugar donde el horror no tiene fin, donde no solo el cuerpo se destruye, sino que tu alma también es rasgada y desgarrada. Un lugar donde el dolor es la única constante y el miedo es tan real que incluso la muerte parece un alivio. Este lugar existió, se llamó Escuadrón 731, pero lo que sucedió allí no fue solo ciencia, fue una masacre humana camuflada de experimentos. Cuando hablamos de este oscuro rincón de la historia, no estamos hablando de simple maldad, no estamos hablando de una guerra convencional, estamos hablando de una unidad secreta en el corazón del imperio japonés, donde científicos y médicos jugaron a ser dioses, destrozando cuerpos y mentes con el único propósito de experimentar, sin importar el sufrimiento que causaban. El Escuadrón 731 fue una máquina de dolor, y hoy te traemos la historia que te helarán la sangre. Imagina ser un prisionero chino, un conejillo de indias, atrapado en las oscuras instalaciones de Arby. Cuando llegaste, no sabías lo que te esperaba, pero sabías que no tenías escapatoria. Los prisioneros fueron primero inyectados con bacterias mortales. Muchos de ellos jamás experimentaron los efectos inmediatos, sino que vivieron con la enfermedad dentro de su cuerpo, viendo cómo sus órganos comenzaban a fallar uno por uno. Uno de los supervivientes, que se identificó solo como Kian, cuenta: nos inyectaban de algo y aseguraban que no sentiríamos nada, pero al cabo de unas horas la fiebre comenzaba. Te dolían los huesos, el estómago. Tus músculos se volvían tan débiles que caminar era imposible. No sabías si morirías esa noche, y si lo hacías, sería solo el principio. La muerte nunca era silenciosa. El dolor seguía incluso después de que cerrabas los ojos. Otro de los relatos más perturbadores sobre el Escuadrón 731 giran en torno a una mujer prisionera a quien se le administraron bacterias mortales sin ningún tipo de anestesia o consideración. Esta mujer, cuya identidad nunca fue revelada por completo, fue utilizada en uno de los experimentos más macabros de todos, el experimento de las bacterias. A ella se le inyectó una mezcla de bacterias de cólera y peste bubónica, sin ningún cuidado por su bienestar. Los científicos querían ver cómo reaccionaba el cuerpo humano ante una infección tan letal, pero lo que hicieron a esta mujer va más allá de cualquier experimento o de ética. No solo le inyectaron las bacterias, sino que la mujer se convirtió en el centro de un experimento monstruoso. Los médicos la observaban con frialdad, mientras su cuerpo luchaba contra la infección. La fiebre la quemaba por dentro, su piel se puso tan roja que parecía estar literalmente ardiendo. Pero lo más escalofriante fue lo que sucedió después. El cuerpo de la mujer comenzó a descomponerse desde adentro, como si estuviera siendo devorado por las mismas bacterias que la habían inyectado. Los ojos de los investigadores nunca se apartaban de ella, como si estuvieran presenciando un espectáculo grotesco. Según los informes, la mujer gritaba y sufría una agonía interminable, pero los científicos apenas prestaban atención en su dolor, concentrados solo en los efectos de la bacteria. Los testigos sobrevivientes que presenciaron este horror descubrieron cómo la mujer se desangró en su propia infección. Los líquidos corrieron de su cuerpo, hasta que finalmente su carne se desintegró por completo, quedando tras de sí solo un rastro de terror y desesperación. Los experimentos de congelación llevados a cabo en el Escuadrón 731 son un claro ejemplo de la crueldad sin límites de los científicos involucrados en estos horrores. Prisioneros humanos eran despojados de su ropa y en muchos casos incluso se les dejaba a la intemperie en temperaturas extremas para observar cómo se deterioraba su cuerpo debido al frío extremo.
Pero los peores casos no fueron simplemente de exposición al frío. Los prisioneros eran congelados completamente y en ocasiones dejados durante horas sin atención alguna. Después de ser congelados, algunos de los prisioneros eran rápidamente sumergidos en agua caliente, con la esperanza de ver cómo se comportaba el cuerpo humano bajo este shock térmico. La teoría detrás de este experimento era la de probar la capacidad de supervivencia humana bajo estas condiciones extremas, pero la realidad era mucho más macabra. El hielo que cubría sus cuerpos dañaba profundamente los tejidos, los vasos sanguíneos explotaban y la piel se descomponía en pedazos. El testimonio de uno de los supervivientes describe lo que sentía al ver a sus compañeros después de los experimentos. Sus extremidades estaban completamente congeladas. Al tocarlas sentíamos que eran bloques de hielo. Pero lo peor fue cuando se sumergió en agua caliente. Los cuerpos estallaban en pedazos. Literalmente se desintegraban. Los músculos, los huesos, todo se descomponía. Algunas veces incluso escuchábamos los crujidos de los huesos cuando se rompían bajo el calor. Este tipo de experimento no solo fue físico, sino también psicológico. La tortura constante de no saber si morirías congelado o quemado vivo era lo que mataba lentamente la voluntad de aquellos prisioneros. Los médicos de la unidad no solo deseaban probar los límites del cuerpo humano, sino que también se deleitaban con la desesperación de lo que estaban siendo utilizados como sujetos de prueba. Uno de los experimentos más aterradores y monstruosos que se llevaron a cabo en el Escuadrón 731 fue conocido como el experimento de la bomba humana. Sí, exactamente, hasta el nombre da miedo. Este experimento consistía en atar a los prisioneros a una mesa de operaciones, sujetándolos de manera que no pudieran moverse, para luego implantarles dispositivos explosivos dentro de su cuerpo. Los científicos encargados de este horror no tenían ningún remordimiento, simplemente preparaban sus instrucciones y se preparaban para observar cómo el cuerpo humano reaccionaba a la explosión interna. Lo más espeluznante de este procedimiento era que los prisioneros sabían lo que les esperaba, pero estaban completamente impotentes para evitarlo. Después de implantar los dispositivos de explosión, los prisioneros eran dejados en una especie de campo de prueba y los científicos activaban los explosivos a distancia. Cuando el dispositivo detonaba, los cuerpos eran literalmente desintegrados. Huesos, carnes, órganos, todo se reducía a fragmentos incontrolables, como si fuera una bomba atómica hecha de carne humana. Los fragmentos humanos volaban en todas direcciones, dejando una especie de carnicería indescriptible. Los testigos que sobrevivieron a este tipo de pruebas nunca pudieron olvidar los horribles sonidos de aquellos cuerpos explotando. El horror no solo estaba en el momento de la explosión, sino en la conciencia de los prisioneros. Sabían que si no morían en el instante, el dolor de la fragmentación interna era indescriptible, una agonía prolongada. Esta práctica repugnante fue una de las muchas en las que se buscaba probar la capacidad de la fuerza explosiva dentro de los cuerpos humanos. Después de la guerra, los líderes del Escuadrón 731 fueron dejados libres, a cambio de su valiosa información que obtenieron de sus horrendos experimentos. Fueron perdonados, y su historia fue enterrada por años, escondida entre los muros del silencio, pero el mal que crearon nunca desapareció. Las sombras de aquellos hombres siguen vivas, y los fantasmas de los prisioneros no descansan. Los experimentos del Escuadrón 731 fueron más que solo atrocidades, fueron crímenes de guerra que pusieron a prueba los límites del mal. Y lo que es aún más aterrador es que los perpetuadores nunca fueron juzgados, y nos preguntamos, ¿quién fue el verdadero monstruo? ¿Los científicos que cometieron estos horrores o el sistema que le permitió continuar su reinado de horror sin consecuencias? El tiempo no olvida, y los ecos de sus víctimas siguen gritando en las sombras.
Nos vemos en un próximo video. Si te gusta mi contenido, no te olvides dar me gusta y compartir con todos tus amigos. Deja tus teorías en los comentarios y no olvides, mi nombre es Tony y esto fue Umbral.